Mi suegra levantó su copa de vino, me miró directamente a los ojos y me dijo: relájate, no te estamos reemplazando. Es solo un recordatorio de que no eres la única opción. El exnovio de mi esposa estaba sentado frente a mí en mi sillón favorito, en la casa que yo había comprado, comiendo el pavo que yo había pagado. Y mi esposa, en lugar de defenderme, se rió y me dijo: si vas a actuar inseguro, simplemente vete. Así que me levanté, tomé mis llaves y me fui. Lo que ninguna de ellas sabía era que yo había estado esperando exactamente ese momento durante 3 semanas. Había anticipado cada movimiento, cada traición, cada humillación, y mientras cerraba esa puerta, el verdadero espectáculo apenas comenzaba. ¿Alguna vez te han subestimado tanto que decidiste demostrarles quién eras realmente? Quédate hasta el final porque lo que pasó después cambió sus vidas para siempre. El sonido de la risa de Carolina, mi esposa, todavía resonaba en mis oídos mientras salía de esa casa. No era una risa nerviosa o incómoda. Era genuina, divertida, como si la humillación de su esposo frente a toda su familia fuera el mejor entretenimiento de la noche. Graciela, mi suegra, había levantado su copa de vino con una sonrisa satisfecha cuando pronunció esas palabras, mirándome directamente a los ojos. El ex de Carolina, un tipo llamado Damián, estaba sentado justo frente a mí en la mesa que yo mismo había pagado, en la casa que yo había comprado, comiendo el pavo que yo había costeado. Tomé mis llaves, mi abrigo, y caminé hacia la puerta. Escuché a Graciela decir entre risas: Dios mío, qué dramático. Carolina ni siquiera se levantó de su silla. Lo que ninguna de ellas sabía era que yo había estado esperando exactamente este momento durante 3 semanas. Había anticipado cada movimiento, cada traición, cada humillación, y ahora, mientras cerraba la puerta detrás de mí, el verdadero espectáculo apenas comenzaba. Mi nombre es Martín Herrera. Tengo 34 años y durante 6 años creí que tenía un matrimonio sólido con Carolina. Nos conocimos cuando ella trabajaba como recepcionista en una clínica dental y yo acababa de establecer mi empresa de consultoría de sistemas. Carolina era encantadora, atenta, y durante los primeros años pareció amarme genuinamente. Pero hace 4 meses, todo comenzó a cambiar. Pequeños comentarios, miradas de desdén, comparaciones con Damián, su exnovio de la universidad. Damián siempre fue tan sociable, decía ella. Damián sabía cómo divertirse. Al principio lo ignoré. Pensé que eran comentarios sin importancia, nostalgia inofensiva. Pero entonces, Graciela comenzó a involucrarse. Mi suegra nunca me había querido realmente. Para ella, yo era el hombre aburrido que se había casado con su hija, el tipo callado que prefería trabajar que asistir a sus interminables reuniones familiares. Graciela adoraba a Damián. Durante años escuché historias sobre lo maravilloso que era, lo carismático, lo perfecto para su hija. Hace 2 meses descubrí mensajes en el teléfono de Carolina. No estaba buscando nada. Ella había dejado su celular en la mesa mientras se duchaba y llegó una notificación. Era de Damián. Extraño nuestras conversaciones, decía el mensaje. Tu esposo debe ser muy aburrido si prefieres hablar conmigo. Abrí el chat. Meses de conversaciones. Carolina quejándose de mí, de nuestro matrimonio, de lo mucho que extrañaba la emoción que Damián le daba. Él sugiriendo que se separara. Ella diciendo que estaba considerándolo. Pero lo que realmente me destrozó fue leer esto. Mi madre tiene razón. Me casé con el hombre equivocado. Tú eras mi persona, Damián. Martín solo es seguro, aburrido, pero paga las cuentas. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No fue solo la traición de Carolina, fue la frialdad, la calculación. Me había reducido a un proveedor, a un cajero automático con piernas. Y Graciela estaba alimentando todo esto, animando a su hija a destruir nuestro matrimonio. No confronté a Carolina esa noche, no grité ni rompí cosas. En cambio, hice algo que ella nunca esperaría de su aburrido esposo. Llamé a un abogado, contraté a un investigador privado y comencé a documentar absolutamente todo.
cada mensaje, cada gasto, cada activo que estaba a mi nombre. Porque si algo me había enseñado mi trabajo en consultoría de sistemas, era esto. Cuando tienes un problema, no reaccionas emocionalmente. Analizas, planificas y ejecutas. Descubrí que Damián y Carolina se habían estado viendo en persona. Almuerzos, cafés. Una vez, el investigador los fotografió saliendo juntos de un hotel. No habían consumado nada todavía, según pude confirmar, pero Carolina estaba construyendo una relación emocional completa mientras yo trabajaba 12 horas diarias para mantener nuestro estilo de vida. Graciela lo sabía. Había mensajes entre madre e hija donde mi suegra la animaba. Damián siempre fue mejor para ti, escribía Graciela. Este bobo es tan simple. Te mereces pasión, hija. La casa donde vivíamos estaba completamente a mi nombre. La había comprado 2 años antes de casarnos. El auto de Carolina, un vehículo de lujo que ella adoraba, estaba financiado bajo mi crédito. Las tarjetas que ella usaba libremente estaban vinculadas a mis cuentas. Su madre Graciela vivía en un departamento que yo le había conseguido cuando enviudó hace 3 años, pagando yo la mitad de su renta mensual como ayuda familiar. Carolina no trabajaba desde hace 2 años. Había renunciado a su empleo en la clínica porque, según ella, merecía disfrutar la vida. Durante 3 semanas preparé todo meticulosamente. Transferí fondos, cancelé autorizaciones, hablé con mi abogado sobre los pasos legales y esperé. Sabía que Graciela estaba planeando algo para Acción de Gracias. Carolina había mencionado casualmente que su madre quería una cena familiar grande. Cuando mi suegra me llamó para confirmar mi asistencia, lo supe. Esta sería su gran jugada. El día de Acción de Gracias, llegué a la casa a las 5 de la tarde. Graciela abrió la puerta con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Martín, qué bueno que llegaste. Tenemos una sorpresa. Entré a la sala y ahí estaba Damián, sentado cómodamente en mi sillón favorito, con una copa de whisky en la mano. Carolina estaba a su lado, radiante, riendo de algo que él había dicho. Cuando me vio, su expresión cambió apenas. «Oh, llegaste», dijo ella, como si mi presencia fuera una inconveniencia menor. «Martín, ¿conoces a Damián?», dijo Graciela con falsa dulzura. Pensé que sería lindo tener una cena con toda la familia. Damián prácticamente es familia, después de todo. Me senté en silencio. Observé. Durante la cena, fue un desfile constante de comparaciones. Graciela hablaba sobre los logros de Damián, su trabajo en marketing, sus viajes, su personalidad encantadora. Cada comentario era una estocada dirigida a mí. No como algunas personas que solo trabajan y trabajan, decía ella mirándome. Carolina asentía sonriendo. Damián, para su crédito, parecía ligeramente incómodo al principio, pero conforme la noche avanzaba y nadie lo detenía, comenzó a disfrutarlo. Contó historias sobre sus aventuras con Carolina en la universidad, cómo viajaban sin dinero pero se divertían, cómo eran almas libres. El mensaje era claro: yo era el hombre aburrido que habían arruinado esa libertad. Entonces llegó el momento. Graciela levantó su copa y dijo esas palabras que había estado esperando escuchar. «Relájate, Martín, no te estamos reemplazando. Es solo un recordatorio de que no eres la única opción». Carolina se rió fuerte y luego añadió: «Si vas a actuar inseguro, simplemente vete». El silencio que siguió fue delicioso. Todos esperaban que yo explotara, que gritara, que hiciera una escena. En cambio, me levanté calmadamente, tomé mis llaves y mi abrigo. «Muy bien», dije simplemente, y me fui. Escuché la risa de Graciela mientras cerraba la puerta. Dios mío, qué dramático. Lo que no sabían era que mientras ellos disfrutaban su cena de traición, yo había activado la última fase de mi plan. En mi auto saqué mi teléfono. Un mensaje ya estaba programado para enviarse a las 8 de la noche. Eran las 7:45. En 15 minutos, Carolina recibiría la notificación de que todas sus tarjetas habían sido canceladas.
Graciela descubriría que el pago de su renta programado para el 1 del mes siguiente había sido revocado, y ambas encontrarían un sobre en sus respectivos correos con documentos legales que cambiarían todo. Conduje a un hotel donde ya había reservado una habitación. Pedí servicio a la habitación y esperé. A las 8:03 mi teléfono comenzó a sonar. Carolina, rechacé la llamada. Volvió a llamar. Rechacé de nuevo. Luego Graciela. Luego Carolina otra vez. 12 llamadas perdidas en 20 minutos. Finalmente les envié un mensaje de texto simple. Disfruten su cena con Damián. Espero que él pueda pagar sus cuentas ahora. Los mensajes comenzaron a llegar en avalancha. Carolina furiosa, exigiendo que dejara de actuar como un niño. Graciela, amenazando con acciones legales. Más tarde, Carolina cambió de tono. Martín, podemos hablar de esto. Fue solo una broma. Yo no respondí a ninguno. Me serví una copa de vino y revisé los documentos que mi abogado había preparado. Todo estaba en orden. El divorcio sería rápido y limpio, y las sorpresas apenas comenzaban. Porque lo que Carolina y Graciela aún no sabían era que yo había documentado cada peso que había invertido en nuestro matrimonio durante 6 años. Cada pago de renta de Graciela, cada compra frívola de Carolina, cada préstamo a la familia que nunca fue devuelto. Y en un país donde los bienes separados antes del matrimonio no se dividen, Carolina descubriría muy pronto que su vida de lujos había terminado por completo. A la mañana siguiente desperté en el hotel con 37 llamadas perdidas, 22 de Carolina, 12 de Graciela y 3 de números desconocidos que probablemente eran familiares intentando intervenir. Pedí desayuno al cuarto y revisé los correos de mi abogado. Todo había procedido según lo planeado. Los documentos de divorcio habían sido entregados. Las notificaciones de cancelación de servicios estaban en proceso. Y lo mejor de todo, el investigador privado había enviado su informe final con evidencia fotográfica de los encuentros entre Carolina y Damián. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Carolina. Martín, esto es ridículo. Ven a casa ahora. Necesitamos hablar como adultos. Escribí una respuesta. La casa es mía. Tú necesitas buscar otro lugar donde quedarte. Tienes hasta el viernes para sacar tus cosas. La respuesta fue inmediata. ¿Estás bromeando? No puedes echarme de mi casa. Le envié una foto del título de propiedad donde solo aparecía mi nombre. Luego, bloqueé su número temporalmente. Necesitaba paz para planear los siguientes movimientos. A las 10 de la mañana, mi abogada, la licenciada Valeria Mendoza, me llamó. Martín, tu esposa acaba de llamar a mi oficina gritando. Dice que la estás dejando en la calle. Valeria era una mujer de 52 años especializada en divorcios conflictivos, con una reputación impecable de proteger los intereses de sus clientes. ¿Le explicaste la situación legal? Pregunté. Intenté, pero ella insiste en que tiene derechos sobre la propiedad porque vivió ahí durante el matrimonio. Le aclaré que en nuestro sistema legal, los bienes adquiridos antes del matrimonio permanecen como propiedad individual, a menos que se especifique lo contrario en un acuerdo. ¿Y qué dijo ella? Pregunté sintiendo curiosidad por la reacción. Valeria suspiró. Me colgó. Pero Martín, debes saber que ella va a contratar su propio abogado. Esto podría ponerse complicado. Sonreí levemente. Déjala. Tengo documentación de absolutamente todo. Esta va a ser una batalla muy corta. Lo que Carolina no entendía era que durante 6 años yo había mantenido registros meticulosos de todas nuestras finanzas. No por desconfianza inicialmente, sino porque mi formación en consultoría de sistemas me había enseñado a documentar todo. Cada factura, cada transferencia, cada gasto estaba archivado y respaldado. Esa tarde decidí regresar a la casa, no para reconciliarme, sino para recoger documentos importantes y asegurarme de que todo estuviera en orden. Cuando llegué, encontré a Carolina sentada en la sala con su hermana menor, Fernanda, y por supuesto, Graciela.
Las tres me miraron con expresiones que iban desde la furia hasta el desprecio. Miren quién decidió aparecer, dijo Graciela con veneno en su voz. El hombre que abandona a su esposa en medio de la noche como un cobarde. No abandoné a nadie, respondí calmadamente, entrando y dirigiéndome directamente a mi oficina. Simplemente me fui de una situación donde claramente no era bienvenido ni respetado. Carolina se levantó de un salto. Martín, no puedes hacer esto. Estamos casados. Tienes responsabilidades. Me detuve y la miré directamente. Responsabilidades. Como la responsabilidad de trabajar 12 horas diarias mientras tú te reunías con tu exnovio. Como la responsabilidad de mantener a tu madre mientras ella me insultaba. Esas responsabilidades. El rostro de Carolina palideció. Damián es solo un amigo. No hicimos nada malo. Saqué mi teléfono y le mostré una de las fotografías que el investigador había tomado. Carolina y Damián saliendo de un hotel tomados de la mano. ¿Esto es solo amistad? ¿O debería mostrarte los mensajes donde le dijiste que yo era aburrido y que te habías casado con el hombre equivocado? El silencio fue absoluto. Fernanda miró a su hermana con sorpresa. Incluso Graciela parecía momentáneamente sin palabras. ¿Me espiaste?, susurró Carolina finalmente, su voz temblando entre rabia y shock. Documenté una infidelidad emocional, corregí. Hay una diferencia, y mi abogada tiene todo esto como evidencia para el divorcio. Graciela recuperó su voz. Eres un hombre cruel, Martín. Mi hija te dio los mejores años de su vida, y así es como le pagas, con espionaje y amenazas. Me reí sin humor. Señora Graciela, su hija no trabajó un solo día en los últimos 2 años. Yo pagué cada comida, cada prenda de ropa, cada capricho. Le di una vida cómoda mientras ella planeaba cómo reemplazarme con su exnovio, y usted la animó cada paso del camino. Eso es mentira, gritó Graciela. Yo solo quiero lo mejor para mi hija. Lo mejor para su hija era humillarme frente a él en la cena de Acción de Gracias. Tengo muy claro qué tipo de suegra es usted. Graciela se puso de pie temblando de indignación. Siempre supe que eras inadecuado para Carolina. Damián la trataba como una reina. Él la hacía feliz. Tú solo la convertiste en un ama de casa aburrida. Esta revelación fue interesante. Graciela acababa de admitir públicamente que prefería a Damián y que había estado trabajando contra nuestro matrimonio desde el principio. Fernanda, quien había permanecido callada, finalmente habló. Carolina, ¿es verdad? ¿Has estado viéndote con Damián a espaldas de Martín? Carolina se volvió hacia su hermana con lágrimas en los ojos. No lo entiendes, Fernanda. Martín es tan predecible, tan aburrido. Con Damián me sentía viva de nuevo. Especial. Fernanda negó con la cabeza lentamente. Carolina, Martín te ha dado todo. Tienes una casa hermosa. No tienes que trabajar. Viajas cuando quieres. Y lo traicionas porque te sientes aburrida. Tú no sabes nada de mi matrimonio, gritó Carolina. Llegas y me juzgas cuando no tienes idea de cómo es vivir sin pasión, sin emoción. Intervine. Fernanda no tiene que defender nada. Ya tomé mi decisión. Carolina tiene hasta el viernes para sacar sus pertenencias de esta casa. Después de eso, cambiaré las cerraduras. Carolina se volvió hacia mí con pánico genuino en sus ojos. No puedes hacer eso. ¿A dónde se supone que voy a ir? Me encogí de hombros. Tal vez Damián tenga espacio en su departamento, o tu madre puede compartir su lugar contigo. Oh, espera. Olvidé mencionar que cancelé mi contribución a la renta de tu madre. Eso fue notificado esta mañana. El rostro de Graciela se descompuso completamente. ¿Qué? No puedes hacer eso. Tengo un contrato. Tú tienes un contrato con tu casero, expliqué pacientemente. Yo simplemente decidí dejar de subsidiar tu vida. No hay nada ilegal en eso. Graciela se dejó caer en el sofá, la realidad golpeándola por primera vez. Pero no puedo pagar la renta completa sola. Me van a desalojar. Carolina corrió hacia su madre.
Mamá, no te preocupes. Martín no puede hacernos esto. Tiene obligaciones legales. Valeria me había explicado exactamente cuáles eran mis obligaciones legales, y ninguna incluía mantener a mi suegra o a una esposa que me había traicionado. Mientras ellas entraban en pánico, subí a mi oficina y comencé a empacar documentos importantes, certificados, contratos, respaldos de información, todo lo que necesitaría para la siguiente fase. Podía escuchar a Carolina y Graciela hablando en voz baja abajo, probablemente planeando su siguiente movimiento. Fernanda se había ido, aparentemente incómoda con toda la situación. Cuando bajé con 2 cajas de archivos, Carolina me bloqueó el paso. Martín, por favor, podemos ir a terapia de pareja, podemos arreglar esto. Fue un error, lo admito, pero no tires 6 años de matrimonio a la basura. La miré por un largo momento. Esta mujer que había compartido mi cama, mi vida, mis sueños, y ahora me suplicaba, no porque me amara, sino porque estaba perdiendo su seguridad financiera. Carolina, cuando leí esos mensajes con Damián, cuando vi que me llamabas aburrido, que decías que yo solo servía para pagar cuentas, algo murió dentro de mí. No fue solo el dolor de la traición, fue darme cuenta de que para ti yo nunca fui más que un medio para un fin, y eso no se arregla con terapia. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Eso no es cierto, yo te amé, todavía te amo. No, respondí firmemente, amas la vida que te di. Hay una diferencia. Salí de la casa con mis cajas y las cargué en el auto. Cuando volví por la segunda tanda, encontré a Graciela esperándome en la puerta. Martín, sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero esto está yendo demasiado lejos. Carolina es tu esposa. Tienes la obligación de cuidarla. Me detuve frente a ella. Señora Graciela, usted pasó años haciéndome sentir inadecuado. Cada reunión familiar era una oportunidad para compararme con Damián, para señalar mis defectos, para recordarme que yo no era suficiente para su hija. Y cuando finalmente tuve suficiente y me fui, usted tiene el descaro de hablarme de obligaciones. Graciela apretó los labios. Yo solo quería que mi hija fuera feliz. ¿Es eso tan malo? Querer la felicidad de su hija está bien. Sabotear su matrimonio activamente es otra cosa completamente diferente. Usted invitó a Damián a esa cena específicamente para humillarme. Lo planeó con Carolina. Vi los mensajes entre ustedes. Por primera vez vi algo parecido a la vergüenza cruzar su rostro, pero duró solo un segundo antes de que su expresión se endureciera de nuevo. Si hubiera sido un mejor esposo, nada de esto habría pasado. Esa fue la gota que derramó el vaso. Un mejor esposo. Trabajé 12 horas diarias para darle a Carolina todo lo que quería. Pagué sus tarjetas de crédito sin cuestionar. Soporté sus comentarios sobre lo aburrido que soy. Mantuve a su madre cuando enviudó. Y todavía no fue suficiente porque ustedes dos decidieron que Damián, un hombre que ni siquiera puede mantener un trabajo estable según descubrí, era mejor opción. Bueno, ahora pueden tener a Damián. A ver si él paga sus cuentas. Me alejé antes de que pudiera responder. Cargué la última caja y me fui. Durante los siguientes 3 días, las llamadas y mensajes fueron constantes. Carolina oscilaba entre súplicas y amenazas. Graciela me envió mensajes largos explicando cómo estaba destruyendo a su familia. Incluso Damián me contactó, aparentemente creyendo que podíamos hablar como hombres. Ignoré todo. Mi abogada me había aconsejado no tener ningún contacto directo. Todo debía pasar por canales legales ahora. El jueves por la tarde, Valeria me llamó con noticias interesantes. Carolina contrató un abogado, alguien llamado licenciado Rivas. Es conocido por ser agresivo en casos de divorcio. ¿Qué están pidiendo?, pregunté. Quieren la mitad del valor de la casa, pensión alimenticia y compensación por los años que ella no trabajó porque tú supuestamente le pediste que renunciara. Casi me reí. Yo nunca le pedí que renunciara. Ella decidió eso sola porque quería una vida más relajada. Lo sé, dijo Valeria.
Y tengo el correo electrónico donde ella le anunció a su jefa que renunciaba porque quería dedicarse a actividades personales. Ninguna mención de presión tuya. El licenciado Rivas está intentando construir un caso de dependencia económica, pero va a tener problemas cuando presente toda nuestra documentación. El viernes llegó. Contraté a una empresa de mudanzas y solicité presencia policial como precaución. No sabía cómo reaccionarían Carolina o Graciela. Cuando llegué a la casa a las 9 de la mañana, encontré que Carolina no había empacado prácticamente nada. Estaba sentada en la sala, vestida elegantemente como si fuera a salir a almorzar, con una expresión desafiante. No me voy, anunció cuando entré. Esta es mi casa también, y no voy a dejar que me eches así. El oficial de policía que me acompañaba se adelantó. Señora, el título de propiedad está a nombre del señor Herrera. Legalmente, él tiene el derecho de pedirle que se vaya. Carolina lo ignoró, mirándome directamente. Si me obligas a irme, vas a arrepentirte. Voy a asegurarme de que todos sepan qué tipo de hombre eres. Voy a destruir tu reputación. Era fascinante ver cómo la máscara finalmente caía por completo. Ya no había súplicas ni lágrimas, solo amenazas y rabia pura. Señora, dijo el oficial nuevamente, tiene dos opciones. Puede empacar sus pertenencias personales ahora con la ayuda de la empresa de mudanzas, o puedo arrestarla por allanamiento de morada. Usted decide. La expresión de Carolina se transformó en pánico. Allanamiento, pero si soy su esposa. El oficial miró sus documentos. Esposa que ha sido legalmente notificada de desalojo de una propiedad que no es de su titularidad. El señor Herrera ha sido más que generoso dándole 4 días para organizar sus cosas. Finalmente, Carolina cedió, pero lo hizo de la manera más dramática posible, llamando a varios familiares para que vinieran a presenciar su injusto desalojo. En una hora, la casa estaba llena de tías, primos y, por supuesto, Graciela, todos mirándome como si fuera un monstruo. Una tía llamada Mercedes se me acercó. Martín, no entiendo. Siempre pensé que eras un buen hombre. ¿Cómo puedes hacer esto a Carolina? Saqué mi teléfono y le mostré las fotografías de Carolina con Damián. Le mostré capturas de los mensajes. Le mostré la evidencia de meses de traición emocional. La expresión de Mercedes cambió completamente. Se volvió hacia Carolina. ¿Esto es verdad? Carolina palideció, pero Graciela intervino rápidamente. Esas fotos están sacadas de contexto. Carolina tiene derecho a tener amigos. Mercedes negó con la cabeza. Graciela, esto no son imágenes de amistad. Miró su teléfono donde yo había enviado algunas capturas. Y estos mensajes son crueles. Carolina, ¿realmente escribiste que Martín solo servía para pagar cuentas? El silencio de Carolina fue respuesta suficiente. Mercedes suspiró. Lo siento, Martín. No sabía. Si hubiera sabido... No se preocupe, dije simplemente. Ahora todos saben la verdad. Lentamente, la narrativa comenzó a cambiar. Los familiares que habían llegado listos para defenderla comenzaron a hacer preguntas incómodas. ¿Por qué se estaba viendo con su ex? ¿Por qué le faltaba el respeto a su esposo en esos mensajes? ¿Por qué su madre había invitado a Damián a una cena familiar? Graciela intentó defender a su hija, pero incluso algunos de sus propios familiares comenzaban a ver la situación diferente. Un primo llamado Roberto le dijo a Graciela, «Tía, con todo respeto, si Carolina estaba infeliz, debió haber sido honesta y pedido el divorcio. No traicionar a su esposo a sus espaldas». La mudanza tomó 4 horas. Carolina empacó ropa, joyas, objetos personales. Intentó llevarse muebles y decoraciones, pero el oficial le recordó que solo podía tomar sus pertenencias personales, no los bienes de la casa. Cada objeto que intentaba reclamar como suyo, yo presentaba el recibo mostrando que lo había pagado yo. Fue humillante para ella, y aunque una parte de mí sentía una punzada de culpa, recordaba sus palabras. Solo servía para pagar cuentas. Cuando finalmente terminó, Carolina se paró frente a mí una última vez.
Espero que seas feliz, Martín. Espero que tu vida aburrida y solitaria te satisfaga, porque vas a terminar solo, sin nadie que te ame. Miré a esta mujer que había compartido 6 años de mi vida. Carolina, prefiero estar solo que estar con alguien que me ve como un cajero automático. Y en cuanto al amor, aprendí que tú nunca me amaste realmente. Amabas lo que yo proveía. Hay una diferencia enorme. Se fue sin otra palabra, seguida por Graciela, quien me lanzó una mirada final de puro odio. Los familiares se dispersaron lentamente, algunos murmurando disculpas, otros simplemente confundidos por todo el drama. Cuando la casa quedó vacía, me senté en silencio. El oficial de policía se acercó antes de irse. Señor Herrera, en mi trabajo veo muchas situaciones difíciles. Hizo lo correcto documentando todo y manejándolo legalmente. Muchos hombres en su posición habrían reaccionado violentamente. Usted mantuvo la calma y la dignidad. Le agradecí y se fue. Me quedé solo en la casa que ahora parecía demasiado grande y demasiado silenciosa. Pero era mía, completamente mía, y por primera vez en meses sentí algo parecido a la paz. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Sin el drama constante de Carolina y Graciela, comencé a redescubrir quién era yo fuera del matrimonio. Había olvidado que disfrutaba de la lectura silenciosa por las tardes, que me gustaba cocinar sin que nadie criticara mis platos por ser demasiado simples, que podía ver una película completa sin interrupciones sobre lo aburrido que era el argumento. La casa comenzó a sentirse como un hogar nuevamente, no como un campo de batalla donde cada decisión era juzgada. Mi abogada Valeria me llamó el martes de la semana siguiente. Martín, el licenciado Rivas presentó formalmente su demanda. Están solicitando pensión alimenticia de $3,000 mensuales, la mitad del valor estimado de la casa y compensación por daño emocional. Me reí sin humor. ¿Daño emocional? Ella fue quien me traicionó. Lo sé, respondió Valeria. Es una táctica común. Intentan presionar para llegar a un acuerdo, pero tenemos evidencia sólida. ¿Estás preparado para llevar esto a juicio si es necesario? Absolutamente, respondí. No voy a darle un peso que no merezca legalmente. El miércoles recibí un mensaje de Fernanda, la hermana de Carolina. Martín, sé que probablemente no quieres hablar con nadie de la familia, pero necesito contarte algo. ¿Podemos encontrarnos para un café? Dudé. No sabía si esto era otra estrategia de Carolina para manipularme, pero Fernanda siempre había sido la más sensata de la familia. Acepté encontrarme con ella en una cafetería neutral al día siguiente. Cuando llegué, la encontré esperando en una mesa del fondo, luciendo preocupada. Gracias por venir, dijo cuando me senté. Sé que debes pensar que esto es una trampa. La posibilidad cruzó mi mente. Admití. Fernanda suspiró. No es una trampa. Necesitaba advertirte sobre lo que mi madre y Carolina están planeando. Esto captó mi atención. ¿Planeando? Fernanda bajó la voz. Están trabajando con Damián para construir un caso que te haga ver mal. Van a alegar que eras controlador, que manejabas todas las finanzas sin darle a Carolina acceso, que la aislaste de su familia. Nada de eso es cierto, dije sintiendo mi temperatura subir. Carolina tenía acceso completo a las cuentas. Ella eligió no trabajar, y en cuanto a aislarla de su familia, si acaso los veía demasiado. Lo sé, dijo Fernanda rápidamente. Yo he estado ahí. He visto cómo funcionaba su matrimonio, pero mi madre está convencida de que si pueden pintarte como el villano, el juez será más comprensivo con Carolina. ¿Y Damián? ¿Qué tiene que ver en todo esto?, pregunté. Fernanda hizo una mueca. Aparentemente, él está dispuesto a testificar que Carolina le confesó sentirse atrapada en el matrimonio, que tenías comportamientos controladores. Todo mentiras, pero mi madre cree que su testimonio será convincente. Era peor de lo que pensaba. ¿Por qué me estás contando esto, Fernanda? Ella me miró directamente a los ojos. Porque está mal. Carolina cometió un error enorme.
Ella te traicionó. Y en lugar de aceptar las consecuencias, mi madre la está convenciendo de que ella es la víctima. He intentado razonar con ellas, pero no me escuchan. Dicen que soy ingenua, que no entiendo cómo funciona el mundo. Aprecio que me adviertas, dije honestamente, pero tengo documentación de todo, registros bancarios mostrando que Carolina tenía tarjetas con acceso completo, mensajes donde ella misma dice que renunció a su trabajo porque quería. Su plan no va a funcionar. Fernanda asintió. Esperaba que dijeras eso. Solo quería que estuvieras preparado. Antes de irme, Fernanda añadió algo más. Martín, para que sepas, no todos en la familia están de su lado. Mi padre, antes de morir, siempre te respetó. Decía que eras un buen hombre, y varios de mis tíos piensan que Carolina y mi madre se están comportando terriblemente. No estás tan solo como ellas quieren hacerte creer. Sus palabras me reconfortaron más de lo que esperaba. Pasé los siguientes días preparándome con Valeria. Organizamos toda la evidencia, extractos bancarios, mensajes, fotografías del investigador privado, testimonios de personas que podían confirmar que Carolina había elegido no trabajar. Incluso encontramos el correo original donde Carolina le comunicaba a su empleador anterior su renuncia, especificando que era por decisión personal, no por presión de nadie. El viernes, una semana después del desalojo, Valeria recibió una llamada del licenciado Rivas solicitando una mediación antes del juicio. ¿Quieren negociar?, me explicó Valeria. Probablemente se dieron cuenta de que su caso no es tan sólido como pensaban. ¿Qué propones?, pregunté. Escuchar qué ofrecen, pero no hacer concesiones que no sean justas. Tú tienes la posición fuerte aquí. Aceptamos reunirnos la semana siguiente en las oficinas de Valeria. Durante el fin de semana me permití hacer algo que no había hecho en años, simplemente relajarme. No pensé en el divorcio, ni en Carolina, ni en el drama familiar. Fui al cine solo, algo que Carolina siempre había despreciado como triste y patético. Cociné una cena elaborada solo para mí. Leí un libro completo en una tarde, y por primera vez en meses dormí profundamente toda la noche, sin pesadillas sobre traiciones y humillaciones. El lunes, sin embargo, recibí una llamada inesperada. Era de mi jefe, el director de la consultora donde trabajaba. Martín, necesito hablar contigo urgentemente. ¿Puedes venir a mi oficina? Mi estómago se contrajo. ¿Habría Carolina intentado sabotear mi trabajo? Cuando llegué, encontré a mi jefe, el señor Andrés Mora, esperándome con expresión seria. Siéntate, Martín. Me senté preparándome para lo peor. Recibí una llamada esta mañana, comenzó Andrés, de una mujer llamada Graciela. Dice ser tu suegra. Mi corazón se hundió. ¿Qué quería? Andrés suspiró. Intentó convencerme de que eras un empleado problemático. Dijo que eras inestable emocionalmente, que habías abandonado a tu familia, que no podías ser confiable en posiciones de responsabilidad. La rabia burbujeó en mi interior, pero me forcé a mantener la calma. Señor Mora, estoy en proceso de divorcio. Mi esposa me fue infiel y su madre, Graciela, ha estado intentando sabotear mi vida desde entonces. Andrés levantó una mano. Martín, tranquilo, no llamé a esta reunión para despedirte. Te llamé para advertirte que están intentando atacarte profesionalmente y también para decirte que le dejé muy claro a esa mujer que tus asuntos personales no afectan tu excelente desempeño aquí. De hecho, le sugerí que no volviera a contactar esta empresa o consideraríamos acciones legales por difamación. El alivio me inundó. Gracias, señor Mora. No sabe cuánto aprecio su apoyo. Has trabajado aquí 5 años, Martín. Eres uno de nuestros consultores más confiables. Una llamada de una suegra amargada no va a cambiar eso. Pero quería que supieras a qué te enfrentas. Esta gente está dispuesta a jugar sucio. Tenía razón. Esto era una guerra total ahora. Esa tarde llamé a Valeria y le conté sobre la llamada de Graciela a mi trabajo. Eso fue un error de su parte,
dijo Valeria con satisfacción. Intentar interferir con tu empleo puede considerarse hostigamiento. Podemos usar esto en tu favor. La mediación estaba programada para el miércoles. Llegué a las oficinas de Valeria 15 minutos antes, revisando mentalmente todos los puntos que habíamos preparado. Cuando Carolina llegó con el licenciado Rivas y, sorprendentemente, Damián, entendí que estaban duplicando su estrategia de intimidación. Valeria me miró con una ceja levantada. ¿El exnovio viene a una mediación de divorcio? Esto es inusual. Ellos creen que su presencia me va a desestabilizar, murmuré. Van a descubrir que no funcionará. Nos sentamos en una sala de conferencias. El licenciado Rivas, un hombre de unos 45 años con un traje caro y actitud arrogante, abrió la conversación. Señor Herrera, mi cliente está dispuesta a ser razonable. Si acepta pagar una pensión alimenticia de $2.500 mensuales durante 5 años y la mitad del valor de la casa, podemos evitar un juicio largo y costoso. Antes de que pudiera responder, Valeria intervino. Licenciado Rivas, su propuesta es absurda. El señor Herrera no tiene obligación legal de pagar pensión alimenticia a una esposa que es perfectamente capaz de trabajar y que terminó el matrimonio mediante infidelidad. En cuanto a la casa, fue adquirida antes del matrimonio y permanece como propiedad individual. Rivas sonrió condescendientemente. Mi cliente renunció a su carrera para apoyar el matrimonio. Eso crea una dependencia económica que la ley reconoce. Valeria sacó un documento. Su cliente renunció por decisión propia. Aquí está el correo a su anterior empleador donde específicamente dice: he decidido tomar un descanso de mi carrera para disfrutar actividades personales. Ninguna mención de presión del señor Herrera. El rostro de Carolina enrojeció. Damián, sentado a su lado, le susurró algo al oído. Rivas cambió de táctica. Muy bien, hablemos del comportamiento controlador del señor Herrera. Tengo un testigo dispuesto a declarar que la señora Carolina expresaba sentirse atrapada, sin autonomía en el matrimonio. Miré a Damián. Él me devolvió la mirada con una sonrisa arrogante. Valeria no se inmutó. ¿Se refiere al señor Damián Torres como testigo? ¿El mismo señor Torres con quien su cliente mantuvo una relación emocional inapropiada durante el matrimonio? Su testimonio es claramente sesgado y poco creíble. La sonrisa de Damián se desvaneció ligeramente. Rivas insistió. El comportamiento del señor Herrera después de la separación ha sido cruel. Desalojó a mi cliente de su hogar. Le cortó todos los recursos financieros sin previo aviso. La dejó prácticamente en la calle. Legalmente ejerció su derecho sobre su propiedad, respondió Valeria firmemente, y le dio 4 días de notificación, más de lo que la ley requiere. En cuanto a los recursos financieros, no hay obligación legal de mantener acceso a cuentas personales después de una separación, especialmente cuando hay evidencia de infidelidad. La mediación continuó por 2 horas más. Cada argumento que Rivas presentaba, Valeria lo desmontaba con documentación y evidencia. Finalmente, Carolina explotó. Esto es ridículo. Pasé 6 años de mi vida contigo, Martín. Merezco algo por ese tiempo. La miré directamente. Tuviste 6 años de vida cómoda sin tener que trabajar. Viajes, ropa cara, restaurantes, todo pagado por mí. ¿Qué más quieres, Carolina? Respeto, gritó ella. Algo que nunca me diste. Te di todo, respondí, mi voz subiendo por primera vez. Todo excepto la emoción y el drama que aparentemente necesitabas. Pero eso no era amor, Carolina, era entretenimiento, y yo no estoy aquí para entretener a nadie. Damián se puso de pie. No le hables así a Carolina. Ella merece. Usted no tiene voz en esta conversación, lo interrumpió Valeria fríamente. De hecho, su presencia aquí es completamente inapropiada. Le sugiero que se retire antes de que considere presentar una queja formal. Damián miró a Rivas buscando apoyo, pero el abogado solo negó con la cabeza, claramente dándose cuenta de que la presencia del exnovio estaba perjudicando más que ayudando.
Damián salió de la sala, murmurando algo sobre dignidad. La mediación terminó sin acuerdo. Rivas dijo que presentarían su caso completo en juicio. Valeria respondió que estábamos listos. Cuando Carolina se fue, me lanzó una última mirada de amargura mezclada con algo que podría haber sido arrepentimiento. Pero era demasiado tarde para arrepentimientos. Esa noche, sentado solo en mi casa, reflexioné sobre todo lo que había pasado. 3 semanas atrás había sido humillado en una cena familiar. Ahora estaba luchando por mi dignidad en tribunales. Pero algo había cambiado dentro de mí. Ya no era el hombre callado que aceptaba insultos y desprecios. Había encontrado mi voz, había encontrado mi fuerza, y no iba a detenerme hasta que se hiciera justicia. El juicio fue programado para 3 semanas después. Durante ese tiempo, Valeria y yo trabajamos incansablemente preparando cada detalle. Organizamos los extractos bancarios mostrando todos los gastos que había cubierto durante el matrimonio, las capturas de los mensajes entre Carolina y Damián, las fotografías del investigador privado, los testimonios de personas que podían confirmar la verdadera naturaleza de nuestro matrimonio. Cada pieza de evidencia estaba meticulosamente documentada y lista para presentar. 2 días antes del juicio, recibí una llamada inesperada de un número desconocido. Cuando contesté, era Graciela. Martín, necesitamos hablar. Señora Graciela, mi abogada me aconsejó no tener contacto directo con usted o Carolina, por favor. Su voz sonaba diferente, menos arrogante, casi desesperada. Solo 5 minutos. Es sobre el bienestar de mi hija. Contra mi mejor juicio, acepté escucharla. Tiene 3 minutos. Graciela respiró profundamente. Martín, sé que he sido dura contigo. Sé que no siempre te traté justamente, pero Carolina está destruida. No está comiendo, no está durmiendo. Está viviendo conmigo en mi pequeño departamento y no tiene dinero ni trabajo. ¿Realmente quieres destruir completamente a la mujer que una vez amaste? Sus palabras intentaban apelar a mi compasión, pero recordé todas las veces que ella había minado mi matrimonio. Señora Graciela, Carolina está en esa situación por sus propias decisiones. Ella eligió traicionarme. Usted eligió ayudarla en esa traición. Las consecuencias de esas decisiones no son mi responsabilidad. Eres cruel, dijo ella, su voz temblando, tan cruel como pensé desde el principio. No, señora Graciela, soy justo. Hay una diferencia. Colgué antes de que pudiera responder, pero sus palabras me perturbaron más de lo que quería admitir. ¿Estaba siendo cruel? ¿Estaba yendo demasiado lejos? Llamé a Valeria esa noche para discutir mis dudas. Martín, entiende una cosa, me dijo firmemente. Tú no pusiste a Carolina en esa situación. Ella se puso ahí sola. Tú simplemente dejaste de rescatarla de las consecuencias de sus acciones. Eso no es crueldad, es justicia. Sus palabras me ayudaron a centrarme nuevamente. El día del juicio llegó con una mañana fría y gris. Me vestí con mi mejor traje, me aseguré de tener todos los documentos organizados y conduje al tribunal con una mezcla de nerviosismo y determinación. Cuando llegué, encontré a Carolina afuera con Graciela, Damián y el licenciado Rivas. Carolina lucía demacrada, más delgada de lo que recordaba, con ojeras pronunciadas. Por un momento sentí una punzada de algo, compasión, culpa, pero entonces ella me miró con tanto odio que cualquier sentimiento de simpatía se evaporó. La sala del tribunal se llenó rápidamente. Para mi sorpresa, varios de mis amigos y colegas habían venido para apoyarme. Fernanda también estaba ahí, sentada deliberadamente lejos de su madre y hermana. El juez, un hombre de unos 60 años llamado magistrado Álvaro Castillo, entró y todos nos pusimos de pie. El juicio comenzó con las declaraciones de apertura. El licenciado Rivas pintó un cuadro de Carolina como una mujer vulnerable que había sacrificado su carrera por su matrimonio, solo para ser abandonada cruelmente cuando buscó apoyo emocional en una amistad del pasado. Era una narrativa cuidadosamente construida, pero completamente falsa. Valeria
respondió con hechos fríos y duros. Su señoría, lo que presenciaremos hoy no es la historia de una víctima, sino de una mujer que conscientemente traicionó a su esposo, que planeó reemplazarlo mientras disfrutaba de su apoyo financiero, y que ahora busca beneficiarse económicamente de esa misma traición. El primer testigo de Rivas fue Damián. Subió al estrado luciendo nervioso, pero intentando mantener una apariencia confiada. Rivas lo guió a través de preguntas cuidadosamente preparadas sobre conversaciones con Carolina, donde supuestamente ella expresaba sentirse controlada e infeliz. Carolina me decía que Martín monitoreaba todos sus gastos. Testificó Damián, que tenía que pedirle permiso para comprar cualquier cosa, y que se sentía como una prisionera en su propio matrimonio. Cuando Valeria tuvo su turno para interrogar, fue despiadada. Señor Torres, ¿es cierto que usted y la señora Carolina fueron fotografiados saliendo de un hotel el 15 de octubre? Damián tartamudeó. Nosotros, solo... ¿Nos encontramos para hablar en un hotel? Presionó Valeria. Señor Torres, ¿es cierto que usted le envió mensajes a la señora Carolina sugiriéndole que dejara a su esposo? Yo solo quería que fuera feliz. Que dejara a su esposo y volviera con usted específicamente, ¿correcto? Damián no respondió, lo cual fue respuesta suficiente. Valeria presentó los mensajes impresos. Su señoría, aquí vemos que el señor Torres no solo aconsejaba a la señora Carolina sobre su infelicidad, sino que activamente la animaba a terminar su matrimonio para estar con él. Su testimonio está claramente sesgado y motivado por interés personal. El siguiente testigo fue Graciela. Ella testificó sobre cómo yo supuestamente había aislado a Carolina de su familia. Había controlado sus finanzas y había sido emocionalmente distante durante todo el matrimonio. Mi hija se enamoró de un hombre cariñoso, declaró Graciela con lágrimas en los ojos. Pero después del matrimonio, Martín cambió. Se volvió frío, calculador. Carolina estaba atrapada en un matrimonio sin amor, dependiente económicamente de un hombre que la trataba como una posesión. Cuando Valeria la interrogó, destapó años de animosidad. Señora Graciela, ¿es cierto que usted invitó al señor Damián Torres a una cena familiar de Acción de Gracias? Sí, pero... ¿Y es cierto que durante esa cena usted le dijo a mi cliente, cito textualmente, no te estamos reemplazando, es solo un recordatorio de que no eres la única opción? El rostro de Graciela enrojeció. Fue una broma. Una broma, repitió Valeria. Señora Graciela, ¿considera usted que invitar al exnovio de su hija a humillar públicamente a su yerno es humor apropiado? Graciela no respondió. Valeria continuó. De hecho, usted nunca aprobó el matrimonio de su hija con mi cliente, ¿verdad? Siempre prefirió al señor Torres. Damián era mejor para ella, admitió Graciela finalmente. Honesto, apasionado y desempleado actualmente según nuestros registros, interrumpió Valeria, mientras que mi cliente tiene un empleo estable con un salario de 6 cifras anuales. Interesante que usted considere al hombre sin empleo como la mejor opción. La defensa de Rivas se estaba desmoronando, pero su testimonio más importante aún faltaba. Carolina, cuando ella subió al estrado, lucía frágil pero determinada. Rivas la guió a través de su historia cuidadosamente ensayada, de un matrimonio que comenzó bien, pero se deterioró con el tiempo. Martín se volvió distante. Testificó Carolina, su voz quebrándose. Trabajaba todo el tiempo. Cuando estaba en casa apenas hablábamos. Me sentía sola, invisible. Cuando Damián reapareció en mi vida, finalmente alguien me escuchaba. Me veía. ¿Y qué hay de las acusaciones de infidelidad?, preguntó Rivas. Nunca le fui infiel físicamente a Martín, dijo Carolina firmemente. Damián y yo solo hablábamos, éramos amigos. Martín reaccionó de manera exagerada a una amistad inocente. Cuando fue mi turno de testificar, Rivas intentó pintarme como controlador y vengativo. Señor Herrera,
Es cierto que usted manejaba todas las finanzas del hogar. Las finanzas estaban en cuentas conjuntas, respondí calmadamente. Carolina tenía acceso completo y tarjetas sin límite. Ella podía gastar lo que quisiera. ¿Y no es cierto que usted desalojó a mi cliente de su hogar sin advertencia? Le di 4 días de notificación por escrito, con presencia policial para garantizar un proceso ordenado. La casa es mi propiedad legal, adquirida antes del matrimonio. Señor Herrera, ¿no le parece cruel cortar todos los recursos financieros de su esposa? ¿Le parece cruel que alguien deje de financiar a la persona que lo traicionó? Respondí. No tengo obligación legal de mantener a alguien que activamente trabajó para destruir nuestro matrimonio. Cuando Valeria me interrogó, pudo presentar toda nuestra evidencia, los extractos mostrando los miles de dólares gastados en caprichos de Carolina, los mensajes donde ella me llamaba aburrido y decía que yo solo servía para pagar cuentas, las fotografías con Damián, el correo de renuncia voluntaria a su trabajo. Todo estaba ahí, documentado, irrefutable. Su señoría, concluyó Valeria, este no es un caso de un esposo cruel abandonando a su vulnerable esposa. Es un caso de un hombre que finalmente se defendió después de meses de traición emocional, falta de respeto y planes activos para reemplazarlo. Mi cliente no le debe nada a la demandante, excepto un divorcio limpio y rápido. El juez Castillo tomó un receso para revisar toda la evidencia. Esas 2 horas fueron las más largas de mi vida. Carolina no me miró ni una vez. Graciela me lanzaba miradas de odio puro. Damián había desaparecido, aparentemente dándose cuenta de que su presencia solo empeoraba las cosas. Cuando el juez regresó, su expresión era seria pero impasible. He revisado toda la evidencia presentada por ambas partes, comenzó, y debo decir que este es uno de los casos más claros que he visto en mis 20 años en este tribunal. Mi corazón latía con fuerza. La evidencia demuestra inequívocamente que la señora Carolina Herrera mantuvo una relación emocional inapropiada con un exnovio durante su matrimonio, que ella voluntariamente renunció a su empleo sin presión de su esposo, que ella tenía acceso completo a las finanzas del hogar, y que ella, junto con su madre, humilló públicamente al señor Herrera en un evento familiar. Carolina palideció. En cuanto a las demandas de pensión alimenticia, compensación y división de bienes, las niego en su totalidad. El señor Herrera no tiene obligación legal de mantener a una esposa capaz de trabajar, que terminó el matrimonio mediante infidelidad emocional. La casa adquirida antes del matrimonio permanece como propiedad individual del señor Herrera. El divorcio se concede con efecto inmediato. Costas judiciales a cargo de la demandante. El golpe del mazo resonó en el silencio absoluto. Había ganado, completamente. Carolina se desplomó en su silla llorando. Graciela la abrazó murmurando algo sobre injusticia. Rivas recogió sus documentos con expresión derrotada. Valeria me dio la mano con una sonrisa profesional. Felicidades, Martín, justicia servida. Pero cuando salí del tribunal ese día, no sentí triunfo, no sentí alegría, sentí simplemente liberación, como si un peso enorme hubiera sido quitado de mis hombros. Carolina gritó algo mientras yo me alejaba, pero no escuché las palabras. Ya no importaban. Los días después del juicio fueron extrañamente tranquilos. Sin llamadas de Carolina, sin mensajes amenazantes de Graciela, sin drama legal, solo silencio. Valeria me llamó para confirmar que todos los documentos del divorcio habían sido procesados oficialmente. Eres oficialmente un hombre libre, Martín, y para tu información, el licenciado Rivas me contactó. Aparentemente, Carolina no puede pagar las costas judiciales. Le sugerí que buscara empleo. La ironía no se me escapó. Una semana después del juicio, Fernanda me llamó. Martín, sé que probablemente quieres distancia de toda mi familia, pero pensé que deberías saber cómo están las cosas.
¿Cómo está Carolina? Pregunté, sorprendido de que todavía me importara, aunque fuera un poco. Destruida, respondió Fernanda honestamente. Tuvo que conseguir trabajo como recepcionista de nuevo, pero en una clínica mucho más pequeña que donde trabajaba antes. El salario es apenas suficiente para ayudar a mamá con la renta. Damián desapareció completamente después del juicio. Aparentemente, su interés en Carolina dependía de que ella tuviera un esposo rico del cual divorciarse. ¿Y Graciela? Pregunté. Mi madre está amargada. Le echa la culpa a Carolina por perder tu apoyo financiero. Han estado peleando constantemente. Mamá dice que Carolina debió haber manejado las cosas mejor, que fue demasiado obvia con Damián. Fernanda suspiró. Básicamente está culpando a Carolina por las consecuencias de las acciones que ella misma alentó. Es un desastre. Sentí una punzada de satisfacción que no era del todo agradable. Lamento que estés atrapada en medio de esto, Fernanda. Yo elegí mi lado, dijo ella firmemente, el lado de la honestidad y la decencia, que es el tuyo. Un mes después del divorcio, estaba reorganizando mi oficina en casa cuando encontré una caja vieja con fotografías. Carolina y yo en nuestro matrimonio, luciendo felices y enamorados. ¿Había sido real alguna vez o siempre había sido una ilusión? Probablemente nunca lo sabría con certeza. Lo que sí sabía era que la persona en esas fotografías ya no existía. Ni ella ni yo éramos las mismas personas. Por un momento consideré guardar las fotos, pero entonces recordé las palabras de Carolina. Solo servía para pagar cuentas. Metí todas las fotografías en una bolsa y las tiré a la basura. No con rabia, sino con aceptación. Era hora de soltar completamente el pasado. Esa misma semana recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Martín, soy Carolina. Por favor, no borres este mensaje. Solo quiero decir que lo siento, lamento todo. Tenías razón sobre todo. Damián desapareció en cuanto vio que no tenía nada que ganar. Mi madre me culpa por perder tu apoyo. No tengo a nadie. Sé que no merezco tu perdón, pero podríamos al menos hablar. Leí el mensaje 3 veces. Parte de mí, la parte que había amado a esta mujer durante 6 años, quería responder. Quería creer que su arrepentimiento era genuino, pero recordé todas las veces que había creído en sus palabras antes. Borré el mensaje sin responder. Algunos puentes, una vez quemados, deben permanecer en cenizas. Mi vida comenzó a reconstruirse lentamente. En el trabajo recibí una promoción que había estado esperando por meses. Andrés me explicó que mi manejo profesional de la situación personal había demostrado mi madurez y estabilidad. Necesitamos personas que puedan mantener la calma bajo presión, me dijo. Demostraste que eres ese tipo de persona. Comencé a salir más con amigos que había descuidado durante el matrimonio. Retomé hobbies que había abandonado porque Carolina los consideraba aburridos. Aprendí a cocinar platos nuevos y complejos sin que nadie criticara el resultado. Volví al gimnasio, no por vanidad, sino porque me hacía sentir bien. 3 meses después del divorcio, en una cafetería, una mujer se acercó a mi mesa. Era alguien que no había visto en años. Teresa Herrera, prima lejana de mi lado de la familia. Teresa, qué sorpresa. Nos pusimos al día. Ella había escuchado sobre mi divorcio a través del chisme familiar. Todos sabíamos que Carolina no era la indicada para ti, me confesó, pero nadie quería decir nada. Lo siento por no haber hablado antes. No te preocupes, le aseguré. Algunas lecciones necesitamos aprenderlas solos. Teresa mencionó que estaba organizando una reunión familiar y me invitó. Al principio dudé, pero luego acepté. Era hora de reconectar con personas que realmente me valoraban. La reunión fue reveladora. Varios familiares se acercaron para expresar su apoyo. Tíos que apenas conocía me dijeron que siempre habían pensado que Carolina era interesada. Primos compartieron sus propias historias de matrimonios difíciles y cómo habían salido adelante. Me sentí parte de algo más grande que mi propio drama.
Me sentí apoyado de una manera que nunca había experimentado con la familia de Carolina. 6 meses después del divorcio, estaba completamente establecido en mi nueva vida. La casa ya no se sentía vacía, sino pacífica. Mi trabajo florecía, mis relaciones personales eran más fuertes que nunca. Una tarde, mientras caminaba por el parque, vi a Carolina a lo lejos. Estaba sola, sentada en una banca, luciendo cansada y triste. Por un momento, nuestras miradas se encontraron. Ella hizo un movimiento como si fuera a acercarse, pero yo simplemente asentí educadamente y seguí caminando. No había rabia, no había dolor, solo indiferencia, y esa indiferencia era la mayor victoria de todas. Fernanda me mantuvo ocasionalmente al tanto de la situación de Carolina y Graciela. Carolina todavía trabajaba en la clínica, apenas ganando suficiente para sobrevivir. Graciela había tenido que mudarse a un departamento aún más pequeño cuando no pudo pagar la renta completa. Madre e hija vivían juntas en un espacio diminuto, peleando constantemente sobre quién tenía la culpa de su situación. Damián nunca volvió a contactar a Carolina. Aparentemente, había encontrado otra mujer con mejores perspectivas financieras. ¿Sabes lo más triste?, me dijo Fernanda. Carolina finalmente se dio cuenta de que tú eras el mejor hombre que jamás tendría, pero lo entendió demasiado tarde. Un año después del divorcio, en el aniversario de aquella fatídica cena de Acción de Gracias, me senté en mi casa remodelada, bebiendo un vino excelente, disfrutando de una cena que había cocinado yo mismo. Pensé en el hombre que había sido un año atrás, inseguro, humillado, perdido, y pensé en el hombre que era ahora, seguro, independiente, en paz. El precio había sido alto, había perdido 6 años de mi vida con la persona equivocada, pero había ganado algo invaluable, mi dignidad, mi autorrespeto, mi libertad, y nadie nunca más podría quitarme eso. 2 años después de aquella acción de gracias que cambió mi vida, mi existencia era irreconocible comparada con lo que había sido durante mi matrimonio con Carolina. La casa que una vez compartimos se había convertido en verdaderamente mía, renovada según mis gustos, llena de mis cosas, reflejando mi personalidad, sin críticas sobre lo aburrido de mis elecciones, sin comentarios despectivos sobre mi falta de sofisticación, solo paz y autenticidad. En el trabajo había sido ascendido nuevamente, ahora liderando un equipo de consultores. Andrés me había confiado los proyectos más importantes de la empresa, reconociendo no solo mi competencia técnica, sino mi habilidad para mantener la calma bajo presión. Lo que pasaste te hizo más fuerte, me dijo un día. No muchos hombres pueden mantener la compostura durante una traición personal y salir del otro lado mejores. Tenía razón, la experiencia me había templado como el acero. Mi vida social había florecido de maneras que nunca imaginé. Los amigos que había descuidado durante mi matrimonio me habían recibido de vuelta con los brazos abiertos. Descubrí que muchos de ellos nunca habían congeniado con Carolina, pero habían mantenido silencio por respeto a mí. Siempre sentimos que ella no te valoraba, me confesó mi amigo de universidad, Santiago, pero no era nuestro lugar decirlo. Aprendí una lección valiosa sobre prestar atención a las señales que quienes me amaban intentaban darme. Fernanda se había convertido en una verdadera amiga. A diferencia del resto de su familia, ella había mantenido su integridad y honestidad. Me contaba ocasionalmente sobre Carolina y Graciela, no por chisme, sino porque sentía que tenía derecho a saber las consecuencias de sus acciones. La situación de ambas no había mejorado. Carolina todavía trabajaba en la misma clínica pequeña, ganando apenas lo suficiente para ayudar con la renta del departamento diminuto que compartía con su madre. Graciela, ahora de 70 años, había desarrollado problemas de salud que Carolina apenas podía costear. Mi madre finalmente se da cuenta de que arruinó la mejor situación que Carolina jamás tuvo, me dijo Fernanda durante uno de nuestros cafés mensuales. Pero en lugar de admitirlo, sigue culpando a Carolina por haber sido demasiado obvia con Damián.
nunca asume responsabilidad por haberla animado en primer lugar. La ironía era casi poética. Graciela había orquestado la destrucción del matrimonio de su hija y ahora vivía con las consecuencias directas de ese sabotaje. ¿Y Damián? Pregunté más por curiosidad que por interés real. Fernanda se rió sin humor. Nadie lo ha visto en más de un año. Escuché por ahí que se mudó a otra ciudad. Aparentemente su patrón de encontrar mujeres en relaciones estables para seducir no estaba funcionando tan bien después de que corrió la voz sobre su papel en tu divorcio. La comunidad donde habíamos vivido Carolina y yo era pequeña. Las personas hablaban, y cuando los detalles del juicio se filtraron, la reputación de Carolina, Graciela y Damián quedó arruinada. Carolina había intentado reconstruir su vida social, pero las mujeres casadas la veían con sospecha después de lo que le había hecho a su propio matrimonio. Los hombres solteros la veían como problemática, con demasiado equipaje emocional. Estaba atrapada en un limbo social de su propia creación. ¿Alguna vez te ha contactado directamente de nuevo?, preguntó Fernanda. No desde aquel mensaje de texto hace más de un año, respondí, y me alegra. No tengo nada que decirle. Lo decía sinceramente. El tiempo y la distancia habían curado las heridas que Carolina había dejado. Ya no sentía rabia ni dolor cuando pensaba en ella. Solo una indiferencia profunda, como si ese capítulo de mi vida hubiera sucedido a otra persona. Fernanda asintió comprensivamente. Carolina me preguntó por ti la semana pasada. Quería saber si eras feliz, si habías conocido a alguien nuevo. ¿Y qué le dijiste? Le dije la verdad, que estás prosperando, que tienes éxito en tu trabajo, que pareces más feliz que nunca. Hizo una pausa. Se puso a llorar. Parte de mí, una parte muy pequeña, sintió una punzada de algo al escuchar eso. Compasión, satisfacción. No estaba seguro, pero esa parte era tan diminuta que apenas registraba en mi conciencia. La verdad era que la felicidad de Carolina, o su falta de ella, no era mi preocupación. Ella había hecho sus elecciones. Yo había hecho las mías, y ambos estábamos viviendo con los resultados. En mi tercer aniversario de soltería, decidí organizar una cena en mi casa. Invité a amigos cercanos, colegas, familiares de mi lado que siempre me habían apoyado. Fue una noche llena de risas, buena comida y conversación genuina. A mitad de la velada, Santiago levantó su copa. Un brindis por Martín, por tener el coraje de defenderse, por saber su valor, por construir una vida de la que estar orgulloso. Todos brindaron, y en ese momento, rodeado de personas que genuinamente me apreciaban por quien era, no por lo que podía proveerles, me di cuenta de algo fundamental. Aquella humillación en la cena de Acción de Gracias hace 3 años no había sido el fin de mi historia. Había sido el comienzo de una mejor. Carolina me había hecho un favor sin saberlo. Su traición me había liberado de un matrimonio vacío. Su desprecio me había mostrado mi propio valor. Su pérdida me había enseñado que merecía algo mejor. Y Graciela, con su crueldad, me había enseñado que no todas las familias son dignas de sacrificio. Las últimas noticias que tuve de Carolina llegaron de manera inesperada, 6 meses después. Fernanda me llamó sonando agitada. Martín, pensé que deberías saberlo. Carolina conoció a alguien. Sentí absolutamente nada al escuchar eso. Me alegro por ella, respondí honestamente. Espero que esta vez valore lo que tiene. Bueno, dijo Fernanda con tono dudoso. Es un hombre mayor, viudo, con recursos limitados. No es como tú, pero al menos es algo. La trata bien. Eso es lo único que importa, dije, y lo decía en serio. Ya no deseaba mal a Carolina, simplemente ya no me importaba en absoluto. Mi madre, quien había mantenido distancia durante el matrimonio porque nunca se llevó bien con Carolina, volvió a ser parte constante de mi vida. Siempre supe que esa muchacha no era para ti, me dijo durante una de nuestras cenas semanales, pero tú tenías que descubrirlo por ti mismo. Tenías razón, mamá, admití. Ojalá hubiera escuchado.
Ella me palmeó la mano. Los hijos rara vez escuchan sobre asuntos del corazón. Lo importante es que aprendiste y creciste. Efectivamente, había crecido. Me había convertido en un hombre que sabía establecer límites, que comprendía su valor, que no toleraría falta de respeto nunca más. 4 años después de aquella fatídica cena, estaba cenando en un restaurante elegante con un grupo de amigos cuando vi entrar a Carolina. Estaba con el hombre que Fernanda había mencionado, alguien que parecía tener 20 y tantos años más que ella, vestido modestamente. Carolina me vio inmediatamente. Su rostro pasó por varias emociones: sorpresa, vergüenza, algo que podría haber sido arrepentimiento. Yo simplemente asentí educadamente, como haría con cualquier conocido distante, y volví a mi conversación. No había drama, no había confrontación, solo dos extraños que una vez se conocieron cruzándose brevemente en un restaurante. Más tarde esa noche, recibí un mensaje de texto de Carolina. Fue bueno verte esta noche. Te ves bien, feliz. Me alegro por ti. Consideré no responder, pero finalmente escribí: Gracias. También te deseo lo mejor. Y lo decía sinceramente. Ya no cargaba ningún resentimiento. La traición de Carolina había dolido profundamente en su momento, pero con el tiempo me di cuenta de que me había liberado. Me había forzado a crecer, a valorarme, a construir una vida basada en autenticidad en lugar de apariencias. Hoy, 5 años después de aquella acción de gracias que cambió todo, mi vida es exactamente como la quiero. Trabajo en lo que amo, vivo en una casa que refleja mi verdadera personalidad. Estoy rodeado de personas que me valoran genuinamente. Y cuando miro hacia atrás, a ese hombre que se levantó de una mesa donde era humillado públicamente, siento orgullo. Orgullo por haber tenido el coraje de irme. Orgullo por haber documentado y defendido mi verdad. Orgullo por haberme reconstruido sin amargura. Carolina y Graciela siguen viviendo las consecuencias de sus decisiones, no con castigos que yo impuse, sino con las realidades naturales de sus propias acciones. Traicionaron la confianza. Destruyeron una relación estable por la ilusión de algo más emocionante. Y descubrieron demasiado tarde que la emoción sin sustancia es vacía. Mientras tanto, yo prospero. No por venganza, sino porque finalmente aprendí a valorarme a mí mismo. La mejor venganza resulta no es venganza en absoluto. Es vivir bien, es ser feliz, es construir una vida de la que estar genuinamente orgulloso. Y cada acción de gracias, cuando me siento a cenar con personas que realmente me aprecian, levanto mi copa y hago un brindis silencioso, no por lo que perdí, sino por todo lo que gané cuando finalmente me levanté de aquella mesa y me llevé todo conmigo. Porque resulta que todo lo que realmente necesitaba llevar conmigo era mi dignidad. Y eso nadie me lo puede quitar jamás. Esta historia nos deja una lección poderosa. Tu valor no lo determina cómo te tratan los demás, sino cómo te tratas a ti mismo. Cuando permites que otros te humillen, te reduzcan o te falten el respeto repetidamente, estás eligiendo no defenderte. Pero el momento en que decides poner límites, documentar la verdad y actuar con dignidad, recuperas el control de tu vida. No necesitas venganza, no necesitas destruir a nadie, solo necesitas valorarte lo suficiente como para alejarte de quienes no te merecen. Las consecuencias de las malas acciones llegan solas. Tu único trabajo es construir una vida de la que puedas estar orgulloso. Y recuerda, prefiere estar solo que mal acompañado, porque la soledad con paz es infinitamente mejor que una compañía que te destruye. Si esta historia te llegó al corazón, si te hizo reflexionar sobre tu propio valor, déjame un comentario contándome qué parte te impactó más. Me encanta leer sus opiniones. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas historias. Dale like a este video si crees que más personas necesitan escuchar este mensaje. Nos vemos en el próximo video.